Al acercarnos al importante tema de la adoración, son las Sagradas Escrituras las que nos proveen el mejor modelo. Y este modelo en la Biblia es conocido como el santuario. En el santuario del antiguo Israel, Dios ilustró las grandes verdades del plan de salvación en favor del ser humano. Y estas verdades son principios valiosos que nosotros podemos aplicar en nuestro quehacer contemporáneo. Hay 5 ideas que vamos a trabajar a lo largo de este modelo, pero para introducir esta temática vamos a hacerlo a la luz del Salmo 27, donde el salmista David declaró lo siguiente: Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es en los recintos del santuario donde David expresa su confianza, su deseo, su mayor anhelo de estar en la presencia de Dios, y es en ese lugar, sobre todo, donde él logra conocer el verdadero carácter del Creador. Es el santuario el que le provee la información necesaria para él disponerse a adorar con entendimiento, con una profunda comprensión frente a quien él está. Y es importante este punto porque Pablo, haciéndose eco de estas ideas, declara en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, el versículo 1, lo siguiente: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo declara aquí que lo que es la adoración involucra todo nuestro ser. Y usando la metáfora del sacrificio, dice: adoren al Señor, pero háganlo a través de un culto racional. Porque si bien las emociones, la experiencia y todos esos elementos son importantísimos, deben ser dirigidos por un correcto entendimiento, por la racionalidad que proviene de la Sagrada Escritura. Y más adelante, en 1 Corintios, el capítulo 14, añade este punto. Dice el capítulo 14, versículo 15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pablo desea orar en el espíritu, desea cantar en el espíritu al Señor, pero él dice: lo debo hacer con entendimiento. Y eso es lo que nos provee el santuario en la Biblia, el entendimiento correcto, apropiado, para poder adorar y aproximarnos a nuestro Dios y rendirle toda nuestra adoración. El primer punto que vamos a observar de estos 5 que queremos mirar tiene que ver con lo siguiente. Todo el santuario se dirigía y estaba diseñado para conducirnos al lugar más santo, al interior del tabernáculo, donde la presencia de Dios se manifestaba a la luz de su sagrada ley. Es interesante porque Dios creó esta arca para que fuera diseñada, esta caja de oro donde en su interior estarían alojadas las tablas de la ley escritas por el mismo dedo del Señor en el Sinaí. Y esto nos revela que Dios expresa o se refleja su carácter en estos sagrados preceptos. Dicho de otro modo, la ley de Dios no es mero legalismo ni preceptos o mandamientos fríos, estériles, con una, ¿no es cierto?, obediencia mecánica en la vida de las personas. Todo lo contrario, lo que expresan, como por ejemplo en la primera tabla, es el amor de Dios, donde Él tiene que estar en primer lugar, y los 6 o el resto de los mandamientos en la segunda tabla nos enseñan nuestro amor
a nuestro prójimo, a nuestro semejante. Esos grandes principios, esos 10 que emanan de la sagrada ley de Dios, son en la expresión más profunda del amor y la justicia de Dios, de su carácter. Si nosotros observamos, por ejemplo, textos como los que aparecen allí en Éxodo, el capítulo 34, cuando después de esta gran apostasía que sucediera allí a los pies del Sinaí con el becerro de oro, con una falsa adoración y las consecuencias que trae el adorar con un modelo distinto al que Dios ha provisto, dice aquí en el capítulo 34, en el deseo que que Moisés expresó al querer conocer cara a cara al Creador, dice Dios al pasar delante de él lo siguiente. Versículo 5, y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Este texto es muy significativo en las Sagradas Escrituras, porque nos muestran ese carácter amoroso de Dios, lleno de misericordia, pero también de justicia. Y eso lo vemos muy bien reflejado en el santuario, donde a través de sus preceptos, de su ley, mostraba al pueblo que este es el carácter mío, dice el Señor, y por lo tanto tú tienes que seguir mis preceptos al volver a reconciliarte conmigo. Todo el sistema del santuario, como lo veremos más adelante, mostraba el deseo de Dios a través de los ritos y del sistema de sacrificios, que esa ley es la que había transgredido el ser humano. Y por eso en sus pecados los israelitas tenían que acercarse a la puerta del tabernáculo, ofrecer sus sacrificios y pagar por esa culpa el animal que simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo. En el segundo elemento que podemos ver a la luz del santuario conectado con la adoración es la sagrada institución del sábado. Y nosotros hacemos bien en recordar esos preciosos pasajes iniciales en el libro de Génesis, donde al concluir su obra de creación, el texto bíblico dice lo siguiente. Capítulo 2 de Génesis, versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El sábado, como el séptimo día de la semana, es lo primero que Dios santifica en la historia. Como por ahí un escritor conocido lo declaró, es un verdadero santuario en el tiempo. Por eso que el sábado está en la misma base de lo que es la adoración del ser humano hacia Dios, porque Dios instituye, junto con ese otro gran modelo que es el santuario, el sábado como un pilar fundamental para entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. John Nevin Andrews, el famoso pionero del siglo XIX de la Iglesia Adventista, dijo, parafraseando estas ideas, lo siguiente, que el sábado lo que nos enseña en su base, además de ser el fundamento de la adoración misma en la Biblia, es algo que nunca debemos olvidar, que Dios es el creador y que nosotros somos sus criaturas. Nunca debe quebrarse esta diferencia, esta distinción. Dios tiene su lugar y nosotros el nuestro, como obra de sus manos. Hoy en día, por ejemplo, en las ideas panteístas o espiritualistas que están difundidas en prácticamente cada cultura de nuestro planeta, lo que siempre se enseña es que lo divino puede vivir o alojarse en la naturaleza, en el cosmos o incluso dentro del ser mismo del ser humano. Pero la Biblia nunca enseña eso, porque desde el principio el sábado quedó como un conmemorativo sagrado para enseñarnos a nosotros los seres humanos cuál es nuestro lugar como criaturas y cómo Dios es el único creador trascendente, el único
en quien está la vida. Entonces, el sábado es importante porque nos enseña la verdadera base de la adoración. Y ese sábado estaba allí, por supuesto, en la Sagrada Ley que dijimos en el primer punto. Para terminar este segundo elemento y pasar al tercero, hacemos bien en leer que en la profecía bíblica que nos lleva allí a Apocalipsis, el capítulo 14, dice ese texto fundamental lo siguiente, capítulo 14, en el versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es muy interesante porque en este texto, que es el corazón de la misión adventista, se hace eco textual de lo que aparece en el mandamiento del sábado, en el cuarto, en Éxodo 20, versículo 8 al 11. El mismo lenguaje es, de una manera lo vamos a decir, reciclado en este texto para señalarnos que en el tiempo del fin, que es en el cual nosotros vivimos, tiene que haber una restauración de esta gran verdad solemne desde los días de la creación. Hay un poder apóstata a través del catolicismo romano que ha instituido un falso día de reposo abrazado por el protestantismo, pero que el adventismo ha sido levantado para restaurar el verdadero origen del ser humano en el sábado. El sábado, repito esta idea, nos ayuda a nunca olvidarnos cuál es nuestro verdadero lugar como criaturas y que dependemos en todo sentido del verdadero Dios que es nuestro Creador. En el punto número 3 diríamos lo siguiente: está el gran tema de la santidad. Lo que enseña todo el santuario es muy interesante en este elemento, no solo porque Dios estaba allí en el lugar más santo, sino que toda la geografía, vamos a llamar, todo el espacio en que estaba separado el tabernáculo, nos declara, lo vamos a decir así, grados de santidad. Esto está en la separación entre el atrio, incluso fuera del campamento, el atrio, el lugar santo, hasta llegar al lugar santísimo. Pero también los muebles y su forma, su diseño, nos muestran de que desde lo menos valioso, por ejemplo con el bronce, hasta avanzar hacia adentro con los elementos de oro, nos hablan de que hay un camino, un proceso de salvación, o como también nosotros estilamos en llamar el proceso de santificación. Los grados de santidad nos muestran el deseo de Dios de siempre restaurar al ser humano para poder reconciliarnos con él cara a cara. Veamos un texto significativo que ilustra un poco esto que estamos diciendo, y está allí en el Salmo, el capítulo 96, Salmo 96, en el versículo 9, un texto precioso, dice lo siguiente. Salmo 96, versículo 9. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Cuando nosotros adoramos a Dios y queremos conocer su santidad, no hay mejor manera de entender este tema que a la luz del santuario hebreo. El punto número 4 que vamos a declarar aquí tiene que ver con lo siguiente, que todos los rituales que Dios creó y les declaró, ¿no es cierto?, a Moisés y a su pueblo, nos mostraban las dos grandes fases del plan de salvación en favor de nosotros. Decíamos hace un momento que el israelita piadoso tenía que acercarse al santuario para ofrecer ese animal puro, sin mácula, que representaba a nuestro Señor Jesucristo, y, ¿no es cierto?, degollando al animal, el sacerdote tomaba parte de esa sangre que contenía mi pecado, que contenía el pecado del israelita,
y que por lo tanto esa sangre, ¿no es cierto?, era transportada por el sacerdote y llevada dentro del santuario, para que en ese momento fuese, ¿no es cierto?, asperjada a la luz al pie del velo, y entonces se contaminase a lo largo del año. Esta era la gran primera fase que día tras día se realizaba en el año litúrgico de Israel. Pero la segunda gran acción y fase, nosotros la vemos ejemplificada en lo que se conoce como el día de la expiación. Y en el día de la expiación y sus ritos, lo que se nos enseñaba era que todo ese proceso de contaminación que a lo largo del año era realizado por los israelitas que creían por fe en el Cordero, ahora, en un segundo momento, se expulsaba toda esa contaminación fuera del tabernáculo para poderla poner sobre la verdadera fuente del mal y del pecado, sobre Azazel, que simbolizaba a Satanás, como lo representa claramente después el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, es importante entender esto, porque en la primera parte o fase del santuario nosotros aprendemos de que el Señor Jesucristo se entregó en sacrificio por nuestros pecados. El profeta Juan el Bautista lo dijo de una mejor manera. Allí, ¿no es cierto?, en el Evangelio de Juan, cuando dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Él aplicó las categorías del santuario a la persona de Cristo. Es por eso que cuando Jesucristo muere en la cruz, se corta, ¿no es cierto?, se parte el velo que separa el lugar santo del Santísimo, ya prefigurando en su muerte que Cristo, como dice la carta a los Hebreos, abriría un mejor camino para poder reconciliarnos finalmente con Dios. Y el día de la expiación muestra, como los libros enseñan de Hebreos y Apocalipsis, que el Señor está realizando una obra como sumo sacerdote, de la misma manera que se realizaba en el día de la expiación, pero ahora lo hace para todos aquellos que, confesando sus pecados, se apartan de ellos, los declaran y los confiesan, contaminan el santuario, o lo decimos así, los registros celestiales, y el sumo sacerdote limpia esos registros y también purifica nuestra vida. Antes de finalizar con el punto número 5, hay textos en el libro de Daniel que son los fundamentales. Elena de White declaró que el libro de Daniel, especialmente el capítulo 8 y en el versículo 14, se constituye como el fundamento de nuestra fe. Y cuando nosotros estudiamos en mayor profundidad ese capítulo, nos vamos a dar cuenta que debemos hacerlo a la luz del capítulo 9 del que sigue en el libro de Daniel. Daniel 9, 24 al 27, habla de que habría uno, ¿no es cierto?, Cristo Jesús, el Mesías, que vendría a acabar con el pecado a través de su sacrificio y en su lugar traería la justicia perdurable o eterna. Es interesante porque ese texto está diciendo que la base del santuario y el punto de partida, debe ser la cruz de Cristo y lo que el Señor logró al vencer al pecado y la muerte en ese lugar. Por eso que después esos elementos nos van a permitir entender el famoso texto que dice: «Ya hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado». ¿Purificado de qué? De los que previamente se arrepienten, como en el santuario antiguo se enseñaba, se apartan del pecado, contaminan el santuario para Cristo limpiarlo y limpiarnos a nosotros también. Por último, el punto 5 que hemos dejado al final es una especie de síntesis de todo lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Qué nos declara este punto? Que el propósito final del santuario, en el contexto de la adoración, era restaurar la imagen divina en el ser humano. En el lenguaje bíblico nosotros podemos citar, entre muchos textos, lo que dice Jeremías, el capítulo 31, en el contexto, ¿no es cierto?, del nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, noten lo que dice aquí en el versículo 33.
Dice Jeremías 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Qué gran promesa es la que aparece aquí. Pero uno se pregunta cómo inscribiría Dios su sagrada ley en la mente de su pueblo. Recuerden ustedes que todo lo que hemos dicho, y lo declaramos, ¿no es cierto?, en detalles, es que la sagrada ley de Dios, que es el fundamento y reflejo de su carácter, estaba en el lugar más santo, en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque a través del sistema de sacrificios, el israelita piadoso y todo eso que aparecía allí simbolizaba que él podía ahora tener acceso a la misma presencia de Dios, que es lo que logró nuestro Señor Jesucristo y sigue haciendo en el santuario celestial. Esa misma ley que, ¿no es cierto?, le mostraba al transgresor, al israelita, que él había cometido, que había cometido pecado en contra de esa ley y por lo tanto en contra de Dios, ahora Dios ha prometido, a través de su Hijo Jesucristo, inscribir esa ley o sus principios de amor en la vida de los seres humanos. Es decir, restaurar su imagen, su carácter como reflejado en su ley, en nosotros, en ti y en mí. Si nosotros, para ir concluyendo, miramos un poco como un texto final Apocalipsis 14, miren lo que dice Apocalipsis 14, haciéndose eco de otro texto que está allí en el capítulo 12, recordarán ustedes, cuando se describe al pueblo de Dios al final de los tiempos como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero el capítulo 14, con el que vamos a concluir, en el versículo 1 en adelante dice así: Después miré, dice el apóstol, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Noten la forma en que se los describe, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y cuando uno estudia en profundidad qué significa tener el nombre de Cristo y del Padre en la frente, claramente se refiere a tener su carácter y su ley en el corazón. Y están ahí con Cristo, y en un momento dice más adelante, el versículo 2, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran estruendo, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Termina el texto declarando su carácter de este grupo selecto, diciendo lo siguiente: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y da una cantidad de detalles que nos daría para otro gran tema. Pero lo que yo quiero solamente decir y concluir con este pasaje es que este grupo selecto cantará y adorará al Señor. Tan importante en el libro de Apocalipsis como es la adoración, pero cantan un cántico nuevo que nadie más ni en el cielo ni en la tierra puede cantar, solamente ellos. ¿Por qué? Porque ellos han experimentado todas estas grandes verdades o estos puntos que hemos tratado de resumir a la luz del santuario para la adoración. Aquel que tiene una comprensión plena del carácter de Dios y su ley, como dijimos en el punto número 1, va a poder cantar por experiencia al Creador, quien conoce bien. En el punto 2 hablamos de su santo sábado, que en el tiempo del fin será la marca distintiva y la piedra de toque de fidelidad del verdadero pueblo de Dios, adorando al Creador y no a los sistemas humanos. El punto número 3 está claramente reflejado en este grupo, que no se han contaminado, que siguen al Cordero por donde quiera que va, que no tienen mancha ni mentira en sus bocas, porque son santos. Y el punto 3, decíamos, es la santidad que enseña
todos los elementos del tabernáculo, porque este pueblo, ahora en el verdadero santuario celestial, han sido sellados por Dios, son personas justas delante del Padre, pero claro, jamás nunca por sus propios méritos ni sus propias energías, sino porque han confiado en Cristo, han lavado, como dice Apocalipsis 7, sus ropas en la sangre del Cordero, y reflejan ahora el carácter de su Señor. Por eso lo siguen donde quiera que va. El punto 4 también enseñamos en este tema de que cada uno de los rituales nos enseñaron las dos grandes fases del santuario en la tierra y especialmente en el cielo. Y estos que están aquí, ¿no es cierto?, se los declara como estando en el monte de Sión, quizás hablándose de ellos como que están en la misma presencia de Dios en el lugar santísimo en el cielo, ya que el monte de Sión en el Antiguo Testamento siempre se refirió al lugar donde estaba el templo. Ellos están allí porque han entendido y han aceptado a Cristo como su Salvador plenamente, han recibido su justicia y ahora pueden estar con el mismo Señor al quien han adorado y con su Hijo Jesucristo. Y finalmente, y esto es lo más interesante, todo este gran tema del santuario y la adoración nos muestra el propósito último del Señor, de restaurar su imagen perdida y estropeada al principio en el jardín del Edén y en la historia humana degradándose de distintas maneras a través de la violencia, la muerte, la opresión y el progresivo alejamiento de los seres humanos de Dios. Acá vemos un grupo débil, ¿no es cierto?, y perseguido, como presenta el libro de Apocalipsis, pero que tienen algo en común, que tienen una fe inquebrantable y ahora pueden adorar al Señor porque han creído en Él y porque han sido salvos por su gracia y por su amor. Así que este es el gran tema que nosotros debemos aprender a la luz del santuario. Adoremos con entendimiento, adoremos en verdad, sigamos al Señor cada día y busquémosle para adorarle en espíritu y en verdad.